Hola, buenas noches. La Universidad Autónoma de Occidente. Estamos desde la Facultad de Comunicación Social, Humanidades y Artes. Aquí tenemos dos posgrados que son con los que venimos haciendo estos diálogos inclusivos, la maestría en estudios culturales que actualmente dirijo y la especialización en interculturalidad y estudios de género que coordina y dirige la profesora Caterina Esponda. Gracias. Y se unió el profesor Carlos Duque. El profesor Carlos Duque también es uno de los expertos ya reconocidos en Colombia del campo de los estudios culturales. ¿Qué venimos considerando con estos diálogos inclusivos? Es muy importante seguir abriendo espacios de diálogos, ¿sí? De conversaciones. Tú sabes que nosotros en Colombia venimos en un proceso de paz bastante accidentado, interesante, pero con muchas fracciones y en distintos, muchas fracturas más bien, ¿no? Y en distintos momentos en ese 2016-17, con distintos colegas, comparábamos lo que ha sido el proceso en Colombia con el proceso en Centroamérica. Entonces dijimos, es importante presentarle a este grupo de estudiantes y a este público otros rincones de Latinoamérica que también se piensan cómo las mujeres y los pueblos indígenas participan en la construcción de los estados-nación. Entonces, para las personas que nos acompañan, Dorotea Gómez Grijalva, nos conocimos en Brasil cuando Dorotea hacía su maestría en antropología. Dorotea es trabajadora social y tiene esta maestría en antropología. Y Mm. Dorotea me explicaba a mí digamos, yo trataba de comprender más bien con lo que ella me contaba, cómo ha sido ese proceso de la transición de la guerra a la guerra de baja intensidad que vivió Guatemala como otros países sudamericanos como Nicaragua y El Salvador en los años 80 y 90 y que después nosotros, digamos, en Colombia en esta última década nos hemos estrenado en ese proceso. Y allí en esos procesos, cómo las mujeres y los pueblos indígenas participan, ¿sí? Y cómo se articula sobre todo, esa es una búsqueda que nosotros pretendemos aquí, especialmente con la especialización en interculturalidad y estudios de género. Cuando surgió esa reflexión que hicimos al interior de la universidad, lo que decíamos es simplemente replicar un poco lo que ya vienen haciendo los distintos pueblos, especialmente con el feminismo. No es un feminismo, no es la mujer como un sujeto, son las mujeres y unas Ujú. luchas son las luchas de las mujeres indígenas, articuladas con los pueblos indígenas y de las mujeres afrodescendientes, afroamericanas, afro-latinoamericanas, en relación, en contraste con lo que han venido haciendo las mujeres feministas también, pero desde la academia e inclusive feministas burguesas, como también se les ha planteado. Entonces, en este contexto, en los diálogos inclusivos, queremos dialogar hoy contigo, querida Dorotea. Un abrazo enorme, una bienvenida de nuevo, un agradecimiento por este espacio que nos brindas hoy. Y bueno, te cedo la palabra. La idea es que nos compartas esa experiencia de reflexión que traes. Muchas gracias, Eli, por haberme invitado y muchas gracias a los profesores y estudiantes que están el día de hoy escuchándonos. Efectivamente, Guatemala ha pasado por un proceso histórico bastante complejo. Como bien lo decía Eli, de Centroamérica es el país que tiene mayor diversidad de pueblos indígenas que todavía resistimos, que todavía existimos, a pesar de todas las políticas de exclusión, las políticas de genocidio, porque es importante nombrar que todo el proceso de colonización e invasión de estos territorios ha implicado distintos genocidios y recién hemos sobrevivido a uno que lleva más o menos, que se desarrolló en la década de los 70 y 80, que realmente fue un conflicto armado interno, es así como se le llama, en donde los pueblos indígenas fueron un blanco realmente de ataque contrainsurgente de parte del Estado porque fueron considerados como enemigos del Estado. Desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista político, pues podemos ver también que fue una política de querer acallar, de querer negar, de querer invisibilizar todas esas demandas históricas que los pueblos indígenas habían traído a lo largo de la historia de reivindicarse como sujetos políticos. Y había toda una historia de explotación, de esclavitud, de sometimiento, y durante la década de los 60, 70, 80 y 90 hubo como una reconfiguración de los distintos liderazgos de los pueblos indígenas aquí en Guatemala y también como enfatizar que
A veces se habla de pueblos indígenas, como bien lo decía Eli, en plural, como si fuéramos un grupo homogéneo y no lo somos. Y también cuando se habla de pueblos indígenas se invisibiliza a las mujeres. Por ejemplo, cuando se hace el abordaje de interculturalidad, sí o sí estamos obligadas y obligados a hacer esa revisión y ese análisis más profundo, a pesar de los cuestionamientos que tiene el enfoque de la interseccionalidad propuesta por distintas teóricas feministas. Creo que la interseccionalidad, si uno lo analiza y lo aplica desde una perspectiva crítica y amplia, nos puede permitir también entender la interculturalidad, esas formas en cómo históricamente se ha construido la subalternidad de los pueblos indígenas y de las mujeres. Y con este preámbulo quiero comentarles que Guatemala es un país chiquitito donde tenemos, según el último censo del año 2018, ascendíamos aproximadamente a 18 millones de habitantes. Según el censo, registró que más del 46% se identifica como pertenecientes a los pueblos indígenas, pero se sabe muy bien que mucha gente no necesariamente se identificó como indígena por todo el problema del racismo estructural en Guatemala o porque los que realizaron el censo pues no necesariamente hicieron las preguntas correspondientes para poder visibilizar realmente a cuánto ascienden los pueblos indígenas. Hay una discusión política en Guatemala en donde uno puede ver que a cualquier mirada rápida podemos representar más de ese 46% y podemos ascender incluso a un 60% de la población, solo que los datos oficiales no siempre registran eso. Ya contextualizado esto, decirles que lamentablemente, eh, a pesar de que somos una gran mayoría de la población, estamos en los peores índices de analfabetismo, de desnutrición, de acceso a educación. Hubo una encuesta reciente aquí en Guatemala en donde se refleja que apenas un 15% de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, llegamos a la universidad, es decir, más del 85% de profesionales universitarios corresponden a población que no se identifica como indígena o como de los pueblos originarios. Y comentarles que aquí en Guatemala se nos ha nombrado como pueblos indígenas, pero pertenecemos a distintos pueblos. Sumamos 21 pueblos originarios aquí en Guatemala y esos 21 pueblos hablamos idiomas específicos, además del español. Y de esos pueblos originarios, además del maya, o sea, el maya tiene varias ramificaciones que son 21, pero también existe el pueblo garífuna, que tiene sus raíces afros, pero están como, no son, la diferencia que tienen los pueblos garífunas es que no son transoceánicos o transatlánticos como los afrodescendientes. También hay población afrodescendiente y también está el pueblo Xinca, que tiene su raíz en los pueblos mexicanos. En total, en Guatemala se reconoce mucho la existencia del pueblo maya, con esa diversidad que ya les dije, del pueblo garífuna, del pueblo xinca y el pueblo ladino mestizo, porque en Guatemala la gente que es mestiza, que no se identifica como parte de un pueblo originario o indígena, se sigue asumiendo todavía ladina y muy pocos se asumen como mestizos. Y decirles también que en el tema de la educación,
es bien complicado porque por esa estructura de exclusión que existe en el país, muy pocas personas pertenecientes a los pueblos indígenas llega a concluir los 6 años de primaria o el diversificado, que es lo que le llamamos a nosotros la formación previo a la universidad. El porcentaje es muy bajo en comparación de los que no son indígenas o que no son, sí que no son indígenas en términos generales. Entonces, por decirles un ejemplo, que de cada 10 personas en Guatemala que concluyen los 6 años de educación en Guatemala, apenas 3 son pertenecientes a los pueblos indígenas y 7 corresponden a los que no se identifican como indígenas. Y decirles también que en cuanto a la economía, el 80% de la población indígena desarrolla sus actividades laborales en el plano informal, no tienen esas garantías laborales que la gran mayoría que no es indígena sí lo tiene. Y por otro lado, también vemos que hay un porcentaje muy alto de ese 80% que se dedica a la informalidad, se dedica al área del comercio, en la agricultura, y al final de cuentas representamos la población que sostenemos económicamente el país, pero no tenemos esas prestaciones laborales que la gente no indígena sí lo tiene. Por otro lado, en el Congreso de Guatemala, en el Congreso de la República, actualmente hay 160 diputados, y de esos 160 diputados apenas una mujer es indígena. Y les explico esto para que nos hagamos una idea de por qué es importante entender los desafíos que tenemos todavía como país para poder construir un país realmente más incluyente, más respetuoso de la diversidad de pueblos, y también que esa diversidad de pueblos se vea reflejado en una participación y en una inclusión con paridad, con equidad y con el alternabilidad, que es lo que siempre se ha estado peleando durante más de 36 años aquí en Guatemala. Explicarles también que, como bien lo decía Eli, aquí en Guatemala, después de los 36 años de guerra que tuvimos y que vivimos, los pueblos indígenas, hombres y mujeres, se organizaron de una manera mucho más sólida, diría yo, y hicieron propuestas más claras al Estado de Guatemala para que pudieran generarse políticas de, de equidad y de respeto, no solo a los pueblos indígenas, sino atendiendo esa diversidad de características que yo les decía. No es lo mismo pertenecer a un pueblo indígena y ser parte del área urbana, como ser de un pueblo indígena, ser mujer, vivir en el área rural y no haber tenido acceso a la educación. Esas 4 características nos pueden ayudar a entender esas categorías que nos hablan el tema de la interseccionalidad cuando analiza entrecruza eh, cómo influye la condición de género, la condición de etnicidad, la condición de edad, la condición de ubicación geográfica y el acceso a las oportunidades y servicios tan básicos como es la educación, la vivienda, la tierra y los servicios que brinda el Estado. Entonces, desde este punto de vista, la construcción del Estado guatemalteco realmente ha implicado varios esfuerzos y varias luchas de parte de los movimientos indígenas y de mujeres en Guatemala, que han cuestionado constantemente durante mucho tiempo esa visión culturalista de vernos más como objetos de folclore y que resalten más los colores con los que vestimos, pero que se niega a reconocernos como sujetos políticos, que podamos decidir en cómo queremos que este Estado sea, que podamos decidir
en cómo queremos que las políticas públicas también atiendan las diversas necesidades de los pueblos indígenas y también una de las demandas, entre las demandas más fuertes es cómo hacer posible que las instituciones del Estado reflejen esa diversidad de pueblos que existen. No solo que estemos por estar, sino que los servicios también se brinden en los idiomas de los pueblos originarios. Durante el periodo del 2018 al 2022 tuve la oportunidad de ser defensora de la mujer en la Procuraduría de los Derechos Humanos y pude constatar con mayor claridad cómo esa postura etnocéntrica del Estado en cuanto a sus servicios limita el acceso a las mujeres y a los pueblos indígenas a una justicia plena, a una justicia equitativa, a una justicia respetuosa, porque cuando las personas quieren poner denuncias ante las instituciones de justicia, en este caso el Ministerio Público, y se les atiende en idioma español, es difícil que ellos puedan explicar cuáles son los problemas, el delito o la dificultad que están enfrentando y qué tipo de justicia ellos están apelando. Un ejemplo. Y luego también pude ver cómo en los servicios de salud, cuando en las áreas de maternidad, a las mujeres en el momento del parto se les asiste, pero en idioma español y no en los idiomas que ellas entienden. En esa medida también se les reduce la posibilidad de tener acceso a una información amplia de cuáles son todos los cuidados que ellas deben tener con su propia salud y con sus bebés. Y cuando esos obstáculos están así, y al final de cuentas son barreras estructurales desde el Estado, hace que las mujeres, en este caso en las áreas de hospitales, también no se sientan en la confianza de acudir en las instituciones del Estado porque no son atendidas desde el idioma que ellas atienden y con que ellas entienden, y tampoco desde el respeto a sus propias identidades. Hay una tendencia muy fuerte en Guatemala de seguir comprendiendo a los pueblos originarios como personas incultas, como personas que no conocemos o no sabemos nuestros derechos o que no merecemos atención basada en el respeto a los derechos humanos. Desde esta lógica es que cuando yo hablo de la importancia de la etnicidad y el género, es que desde la academia hay ese reto de cómo es que vamos aplicando y entendiendo esas dos categorías para la problematización de las distintas realidades que viven los pueblos originarios, en este caso en América Latina o en Guatemala. Si hacemos un análisis más profundo y una aplicación mucho más amplia de estas dos categorías, podemos también desde la academia hacer aportes más críticos de cuáles son esos cambios estructurales que se tienen que hacer desde el Estado y desde la academia para ir reconociendo a los pueblos originarios como sujetos políticos con capacidad de decisión, con capacidad de voto, con capacidad de proponer, de elaborar, de discutir, y que no solamente somos fuerza, mano de obra para el trabajo en las fincas, para el trabajo informal. Y creo que ese es uno de los retos más grandes, incluso que se tienen cuando se habla de muchas veces en la academia se habla mucho de interculturalidad, pero no se cuestiona el racismo. Y es necesario también hablar cómo hemos internalizado el racismo en la comprensión de esos sujetos políticos, porque muchas veces seguimos también viéndolos desde una visión muy paternalista o asistencialista o reduciéndolos a objetos culturales y no a sujetos políticos. Creo que ese es el reto que tenemos como desde el plano de la academia. Eso es lo que yo puedo decirles, que es como ese desafío también, así como hay debates bien fuertes en todas las apuestas teóricas de los distintos feminismos que cuestionan también es el abordaje del género y el abordaje de la identidad de las mujeres. Desde el punto de vista de la interculturalidad, tenemos ese desafío también
de problematizar hasta qué punto seguimos actuando, seguimos pensando o seguimos interviniendo desde en nuestros espacios laborales o en nuestros roles de participación política, hasta qué punto seguimos naturalizando la opresión, la subordinación y la comprensión de los pueblos indígenas como sujetos subalternos y no como sujetos políticos de derecho que tendrían que identificarse y ser reconocidos no de segunda categoría, sino como ciudadanos y ciudadanas plenas. Eso es lo que puedo explicarles a grandes rasgos y decirles que a pesar de la gran lucha que el movimiento indígena en Guatemala ha tenido, realmente los avances que hemos tenido son poco significativos para todo lo que queremos, pero en comparación de los años 80 para el 2024, puedo decirles que al menos de momento estamos en la oportunidad de que estamos en un proceso de fortalecimiento de la democracia en el país, con todas y sus limitaciones, pero por lo menos los pueblos indígenas no estamos sometidos a una represión estatal como en los años pasados lo habíamos estado. Tenemos también la oportunidad de participar y hacer propuestas desde el Estado. Ahorita que tenemos a un nuevo gobierno que inició en enero de este año, por primera vez después de más de 40 años, el presidente actual en funciones ha abierto por primera vez, después de los años de guerra, un espacio de diálogo y de agenda política con los distintos liderazgos de los pueblos indígenas y hay a cada mes reuniones en el Palacio donde se discuten propuestas de trabajo para poder fortalecer respuestas políticas desde las políticas públicas para los pueblos indígenas. Pero con esto decirles que todos estos pequeños pasos que hemos ido dando en Guatemala ha implicado también una resistencia constante de los pueblos indígenas. Recién aquí había una celebración de que estamos celebrando los 203 años de independencia de Guatemala, pero los pueblos indígenas nos preguntamos, ¿independencia de qué? ¿Quién realmente se independizó y cómo? Porque al final de cuentas, como pueblos indígenas, vemos que hay un desafío muy grande para que realmente podamos ser considerados como partícipes de la construcción de este Estado-nación guatemalteco. Esto debido a que el enfoque en cómo se ha construido el Estado-Nación guatemalteco, que es una característica casi en toda América Latina, es que se ha construido desde una lógica etnocéntrica, monocultural, en donde poco se le ha dado oportunidad a los pueblos indígenas para ser ellos también sujetos y sujetas políticas de las agendas de construcción de este Estado-Nación y de los Estados-Nación en América Latina. Gracias, Doro, por este contexto tan especial que nos das. Nos ayuda mucho a comprender más lo que, algunos datos que nos dice, ya uno se hace una imagen de lo que es el Estado-Nación y la lucha de los pueblos indígenas. Abrimos un espacio para conversación. Si las personas tienen aquí algunas preguntas, yo tengo algunas para que empecemos a profundizar un poquito. ¿Tú nos podrías hablar en detalle de las luchas feministas? Hay grupos, organizaciones feministas que se destaquen en articulaciones de los distintos pueblos indígenas, ya no podemos decir la lucha feminista indígena porque son distintos grupos. ¿Cómo se organiza? Hay una articulación. Si quiere recogemos varias para que las vamos conversando. Mónica levantó la mano. Mónica es una estudiante de la maestría. Buenas noches, Dorotea, Lisa, y bueno, a las personas que están aquí conectadas, como le decía Lisa, yo estoy estudiando la maestría de estudios culturales, soy comunicadora social y periodista en Cali, en Colombia, es una de las ciudades más importantes de Colombia. Para preguntarte desde tu perspectiva y tu conocimiento, porque obviamente eres guatemalteca, ¿cuál es el rol que se le ha asignado a la mujer indígena en Guatemala? Y si ese rol termina siendo de pronto injusto o injusto, pero es el status quo. Caterine. Hola, muy buenas noches para todas y para todos. Yo te escucho y encuentro muchas resemblanzas con la misma realidad colombiana.
¿sí? La experiencia del conflicto, la experiencia de la guerra, la experiencia de la exclusión. Yo te quería pedir que en ese contexto que nos haces de tu propio país, si nos pudieses compartir un poco alguna reflexión sobre la experiencia del conflicto y de esas violencias con un enfoque de género. Tal vez alguna reflexión alrededor de ello. Bueno, las tres preguntas están bastante relacionadas. Y decirles que Guatemala sí es una sociedad que, como les decía, en su mayoría, según el censo, 46 y pico por ciento de la población es indígena. Y la mayoría de los pueblos indígenas vive de la tierra. Parte de mucho de su trabajo es específicamente la agricultura y el comercio, porque de esa producción ellos o ellas se dedican al comercio. Y una de las críticas de algunas feministas en Guatemala, que son de los pueblos originarios, han planteado, al igual que las decoloniales afros en Estados Unidos, que fueron las que más lo empezaron a visibilizar, y también como Chandra Mohanty, por ejemplo, que fue otra de las que planteó de las feministas decoloniales, que el feminismo blanco no siempre hace como un análisis más profundo de también de los roles de género que no se pueden aplicar a rajatabla en todos los contextos y de todas las sociedades, porque los roles de género van variando y el rol y la participación de las mujeres también se ven influenciados, impactados dependiendo del lugar y la ubicación que vayamos ocupando según el nivel socioeconómico, el acceso a oportunidades que tenemos, a nuestra identidad étnica o a la pertenencia de pueblo que tenemos. En Guatemala, las mujeres indígenas sí hay un diálogo entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Es gracias a ese diálogo que se han dado también muchos avances respecto a la participación política de las mujeres en Guatemala. El reto más grande es que logremos de verdad un reconocimiento de espacios políticos para las mujeres en la toma de decisión real, es decir, que podamos ser alcaldesas, que podamos ser gobernadoras, electas como diputadas. Ese paso todavía ha faltado darlo, pero el diálogo, la coordinación estrecha y esa complicidad cada vez se construye, no de manera homogénea, porque también hay posturas diversas, hay en el movimiento indígena de parte de las mujeres, hay mujeres que tienen un cuestionamiento muy grande al feminismo porque lo ven como una imposición del extranjero. Y hay feministas que les cuesta acercarse un poco a la lucha de las mujeres indígenas porque tienen como una visión a veces un poco sesgada o porque les hace falta cuestionar el propio racismo también, y es ahí en donde pueden haber conflictos. Con esto no quiero decir que no hayan diálogos. Sí hay diálogos, hay encuentros y ha sido un logro bastante positivo el hecho de que sí han logrado consensos para llevar apuestas de leyes en el Congreso que beneficia a todas las mujeres en general. Respecto del rol de las mujeres, enfatizar que en Guatemala casi todas las mujeres, las que están en el campo, pues les toca trabajar la tierra, asumir parte de la reproducción y la producción en las familias, y las mujeres que no son indígenas y que viven en los cascos urbanos, lamentablemente también tienen ese doble rol de ser proveedoras de la economía en sus casas y al mismo tiempo trabajar fuera, trabajar en sus casas y trabajar fuera. En el caso de las mujeres mayas, de las mujeres indígenas, también son proveedoras porque al mismo tiempo que se dedican al cuidado y a la atención de la familia, están dedicadas también a la producción de todo lo que se comercializa. Y es allí en donde algunas mujeres feministas insisten en que tenemos que comprender mejor, no como un acto de, no ver a las mujeres como subordinadas y explotadas, sino cómo es que esa labor de las mujeres en la economía, en la agricultura, las posiciona de una manera distinta a no estar dependientes de lo que
patriarcalmente se habla, que son las simples receptoras del sustento que el esposo o el compañero les lleva a la casa. Es decir, ellas son sujetas activas en la economía. Que sí hay una desigualdad en la distribución de ese trabajo, sí, porque se han hecho muchos análisis que las mujeres en general en Guatemala y sobre todo en el campo trabajan incluso hasta 16 horas o 14 horas al día en comparación de los hombres, que los hombres se dedican al campo, llegan a la casa y pues se desentienden de todo el trabajo reproductivo que las mujeres realizan. Con esto lo que quiero decir también y aclarar es que por todo el tema de cómo nos han visto a los pueblos indígenas, hay una tendencia a veces de decir que el machismo y el patriarcado se reproduce de una manera radical en los pueblos indígenas y como que en los que no son pueblos indígenas eso no pasa, no sucede. Y sí sucede porque el tema de la opresión, de la exclusión, de la marginación es una realidad muy generalizada en la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, los índices de violencia contra las mujeres nos reflejan que tanto mujeres indígenas como no indígenas son víctimas de ese tipo de violencia a sus derechos humanos. Y lo mismo la recarga del trabajo. Uno ve en las oficinas del Estado, por ejemplo, casi todas las mujeres están trabajando y todo, pero todas se quejan al día siguiente que durmieron poco porque tuvieron que dedicarse al trabajo reproductivo, el cuidado de los hijos, la elaboración de la comida, la limpieza de la casa, pero como es en casas cerradas, pues nadie se da cuenta. En cambio, en el campo, en carretera, uno se da cuenta que las mujeres están ahí trabajando y eso es más visible. Respecto de la experiencia de las mujeres en el conflicto armado interno, sí es una realidad que las mujeres se llevaron la peor parte, sobre todo las mujeres indígenas, porque como bien les explicaba, en Guatemala aquí se implementó una política de tierra arrasada en donde la política era eliminar del mapa a todos esos pueblos que pertenecían a territorios catalogados como enemigos del Estado, que estaban organizados o no organizados en los movimientos de resistencia en Guatemala. Y en muchas ocasiones, y aunque estuvieran organizados en movimientos de resistencia en contra del Estado represor, no había justificación para que fueran sometidos de esa manera. Pero las mujeres sí se llevaron la peor parte porque fueron sometidas, además de toda la persecución política, de la desaparición de sus esposos, de sus hijos o sus hermanos o sus papás, también fueron sometidas a violencia sexual. Y por eso es que en Guatemala, con todas las luchas que se tienen respecto a la justicia transicional, que en Colombia también se está trabajando por todo eso, tanto entre Colombia y Guatemala hay un diálogo muy fuerte sobre estas experiencias en Guatemala para ver cómo aplicar la justicia transicional en Colombia o cuáles son los avances de la justicia transicional en Colombia para aplicarlas en Guatemala. Y decirles que durante los informes de memoria histórica en Guatemala no se había como visibilizado tanto el impacto tan brutal y la hazaña con que fue tratadas las mujeres en Guatemala durante el conflicto armado, si no fuera por mujeres que lo posicionaron e hicieron visible eso, y en muchos casos fueron mujeres que también se habían formado en el feminismo, otras que no necesariamente, pero ese diálogo interdisciplinario e interpolítico, por decirlo así, permitió también hablar y llevar en el espacio público la necesidad de discutir y de hablar, romper el silencio que le llamamos aquí en Guatemala, y yo creo que en muchos lugares, de cómo la violencia sexual fue utilizado como un mecanismo de guerra de parte del Estado en Guatemala a través del ejército para someter los territorios indígenas a través de los cuerpos de las mujeres, los cuerpos y las sexualidades. Entonces sí hay es un número altísimo de mujeres que fueron sometidas a violencia sexual y fueron obligadas también a esclavitud sexual, y hay casos paradigmáticos que se han llevado aquí en Guatemala. Uno
uno de los casos más paradigmáticos y que ha sonado de manera mundial es el caso de las mujeres de Sepur-Sarco, que son del departamento de Alta Verapaz, que pertenecen al pueblo maya Echi, en donde muchas mujeres fueron sometidas durante más de 10 años a procesos sistemáticos de violencia sexual y esclavitud sexual por parte de destacamentos militares ubicados en sus territorios. Entonces, si bien hay tensiones y conflictos a veces entre las apuestas feministas y el movimiento de mujeres indígenas en Guatemala, también hay confluencias en la construcción de agendas, en la reivindicación de derechos, en la creación de espacios dentro de la institución del Estado para impartir justicia y romper también con toda esa práctica impune con que se ha venido tratando a las mujeres a lo largo de la historia. Gracias, Dora. Aquí dos manitos más se han levantado. Welner va primero y después dice Esmeralda. Doña Dorotea, pues mucho gusto, soy Wilder Mosquera, pues yo soy un joven activista afrodescendiente, me ubico en la Amazonía colombiana, en el departamento de Caquetá, sí. Hablabas un poco sobre las luchas que pues los pueblos étnicos tienen en Guatemala y pues enfatizabas más en el tema indígena, pues me imagino que es como donde más tienes tu conocimiento, ¿sí? Sin embargo, pues también te escuchaba mencionar que pues había población afrodescendiente en Guatemala y digamos que la pregunta más explícita es las dinámicas que se dan dentro de Guatemala con estas comunidades, ¿sí? Te contextualizo más o menos lo que pasa en Colombia y son esas luchas que hemos venido liderando para poder tratar de erradicar un poco las violencias sistemáticas en las cuales nos han venido sometiendo, ¿sí? Las élites y todo este tipo de personas que siempre han estado como tratando de que los grupos étnicos no se hallen dentro del país, ¿sí? Entonces, sí me gustaría escuchar un poco más de pronto a fondo cuál es de pronto, o si pues, si tienen conocimiento de estas luchas que llevan las comunidades negras allá en Guatemala. Sí, con gusto. Adelante, María Rita, y creo que Lisset la bajó. Gracias, profesora Elizabeth. Muchas gracias a Dorotea pues, por compartirnos toda su experiencia y investigaciones en Guatemala. Yo quisiera preguntar o qué implicaciones tiene utilizar la categoría etnicidad en lugar de raza para hacer el análisis sobre las desigualdades de género. Y la otra pregunta es como cuáles son los retos del tema de las diversidades de género para trabajar con los pueblos originarios o para abordarlos dentro de los pueblos originarios. Bien, gracias. Para responder a Wilber, sí, yo hablaba de pueblos indígenas en general porque, como les explicaba, están los pueblos mayas, el garífuna, el xinca y los afrodescendientes. Los garífunas son pueblos también, por decirlo así, son afro, pero no son transoceánicos como los afrodescendientes. Los afrodescendientes aquí reivindican mucho que que su identidad no se circunscribe solo al territorio guatemalteco porque mantienen sus vínculos con África y eso los posiciona como pueblos transoceánicos. Y algo que sí podemos decir es que hubo durante mucho tiempo que los afrodescendientes abiertamente, políticamente no quisieron reconocerse como afro, sino que se reconocían como pueblo mestizo. Sin embargo, tenemos como unos 15 o 20 años en donde ellos ya empezaron a posicionarse y reivindicarse como pueblo afrodescendiente. Y de esa cuenta, a la fecha, todavía existe un esfuerzo, tenemos ese pendiente como Estado de que el Estado los reconozca legalmente como pueblos afrodescendientes. Ellos todavía no, esa es una de las dificultades que todavía no aparecen reconocidos como tales, así nombrados en la Constitución Política de la República o en alguna ley específica ordinaria en Guatemala. Y sí, los pueblos afrodescendientes, así como explicaba yo de toda la exclusión que viven los pueblos indígenas en Guatemala de raíz maya, de raíz garífuna y xinca, los pueblos afrodescendientes también atraviesan esa dificultad que atravesamos estos otros pueblos en el sentido de que
siguen siendo sujetos sí, que están excluidos, desconocidos o poco reconocidos como sujetos políticos en Guatemala. Y el racismo es también muy fuerte y muy marcado. Yo me acuerdo, eso nunca se me va a olvidar, una vez que yo estuve en una reunión y estábamos hablando de cómo el racismo marca la vida y la trayectoria de los pueblos indígenas en Guatemala. Y una de las mujeres afrodescendientes dijo, sí, pero la gran ventaja que ustedes tienen es que si quisieran pasar desapercibidas, solo se quitarían la ropa identitaria y pueden pasar por mestizas fácilmente, pero una mujer afrodescendiente no se puede pintar la piel o no se puede quitar el color de la piel porque eso es imposible y por eso nosotras nos vemos, somos como un blanco más fuerte, o sea, estamos como más expuestas a mayores tipos de exclusión, de marginación y de exclusión, explicaba ella. Y ahí yo fui como más consciente de cómo también esa internalización del racismo es brutal, porque a pesar de que en los pueblos de raíz maya, garífuna, raíz maya o xinca, podemos y entendemos lo que implica el racismo, pero esa construcción que se tiene de lo que es afro o en este caso de lo que es negro es bien fuerte también y hace falta esos, sí se están haciendo, pero todavía hace falta seguir construyendo más diálogo y mayor apertura política y pasa por un proceso de educación porque el Estado lastimosamente sigue remarcando prácticas que son profundamente racistas y excluyentes y en vez de que nos una, nos divida. Entonces hay ese reto. Ahora, de parte de los movimientos sí se están haciendo como esos esfuerzos de querer confluir y de llevar agendas en conjunto, independientemente si pertenecemos a pueblo maya, pueblo garífuna o pueblo afrodescendiente, pero sí se han hecho esos esfuerzos de mayor diálogo. El punto es que por tener posturas políticas también muy diversas, a veces cuesta construir agendas colectivas porque nos desgastamos un poquito en esas discusiones de quién sufre más y quién sufre menos, o quién es el que merece más y quién es el que le toca menos. Ese tipo de cosas creo que todavía hace falta seguir como profundizando para llegar tener puntos en común y poder vernos como sujetas y sujetos políticos independientemente de nuestras raíces y de nuestras identidades como pueblos. Ahora, respecto al tema de cómo aplicar lo del género en la diversidad de pueblos, pues yo creo que es importante lo que han dicho algunas feministas de coloniales sobre todo, que tenemos como profesionales o como académicas o como funcionarias públicas, tenemos ese reto también de no aplicar las categorías de análisis de una manera determinista, de una manera homogénea, sino a comprenderlo desde la dimensión sociocultural y la conformación histórica de los contextos en donde vamos. Y por eso es que yo soy muy de la idea de recuperar lo que feministas decoloniales han hablado, como Spivak, que ha hablado mucho de la importancia del conocimiento situado, es decir, las categorías nos pueden servir a nosotras y a nosotros para entender y problematizar los distintos contextos sociales o las problemáticas que queremos explicar, pero tenemos que tener esa visión de ver cómo es que esas categorías se explican, se manifiestan y se dan de acuerdo al contexto en donde estamos, de acuerdo a las y los sujetos que lo viven en ese tiempo y en ese periodo que lo estamos analizando. No podemos aplicarlo de una manera estática o determinista sin considerar que toda la dinámica social que nos interese o donde vamos a participar o donde vamos a ser parte de un proceso de investigación o de análisis o de construcción de propuestas políticas, pasa sí o sí por un proceso colectivo
que está atravesado por temas históricos, estructurales, políticos, sociales, económicos, y que ese es el reto más grande, abrir y ampliar nuestra perspectiva para poder comprender desde una visión, por decirlo así, casi multidisciplinaria a lo que queremos explicar o que queremos comprender o problematizar. Adelante, Lisset. Listo. Para mí es un gusto conocerla, de verdad, es un honor. Tenía una pregunta muy puntual, era desde una perspectiva histórica, ¿cómo ha desafiado el feminismo indígena las imposiciones culturales, políticas y de roles de género en las comunidades? ¿Y de qué manera han confrontado simultáneamente como las estructuras patriarcales y coloniales que las han moldeado? Doro, para que recojas también esa pregunta la que deja Nicolás Blandón. Nicolás es estudiante también de la maestría, él es psicólogo y trabaja con discapacidades en una universidad. Entonces, mira, tan interesante para pensar otra intersección que siempre nos van llegando a mano. Mira lo que dice él, desde las intersecciones que planteas. ¿Has tenido acercamiento a las discapacidades y capacidades otras? Con mucho gusto. Bueno, decirles que en Guatemala es difícil decir que hay un feminismo indígena. No existe un feminismo indígena, me atrevo a decir. Lo que puedo decirles es que hay diversas mujeres que se identifican como feministas y que son indígenas y que desde ahí van posicionándose políticamente. Pero en realidad es más como un concepto, una propuesta, una apuesta, pero no he encontrado una evidencia o constatado que realmente exista un feminismo comunitario y tampoco un feminismo indígena. Creo que es como parte de una discusión política, un ideal que quisiera que se dé en el futuro, pero también pasa porque hay como conflictos. Creo yo que hay algunas feministas que entran en conflicto también de si asumirse como feministas les reduce toda ese caudal de su lucha política desde la dimensión de pueblo, desde la dimensión de la etnicidad. Y retomando este punto, quisiera decirles también que antes de contestarle sobre lo de la discapacidad, cuando me preguntaban sobre por qué utilizar etnicidad y no raza, y es que tiene que ver con que si podemos retomar los distintos análisis, reflexiones y discusiones que han habido, es que el término raza ya ha sido súper cuestionado porque no aplica para los seres humanos. Fue utilizado desde toda una teoría colonialista para poder justificar la subalternidad de los pueblos originarios, de los pueblos de África, y por eso es que ya en la academia se habla mucho del tema de la etnicidad, aunque también hay una etnicidad como una categoría de análisis de esa diversidad de pueblos originarios que existen en el mundo, aunque también hay una discusión desde las posturas más como políticas de los movimientos originarios que también cuestionan mucho el tema de etnicidad porque reduce esa visión de lo que implica que nos reconozcan como pueblo, porque la etnicidad puede restarle a los pueblos esa posibilidad de la libre autodeterminación, de la identidad política, de ser sujetos políticos como tal. Entonces hay como todos esos debates, pero yo profesionalmente y desde el punto de vista político no me resisto a utilizar el término raza, porque el término raza está utilizado, nos resta humanidad a las personas, y yo prefiero y le apuesto de momento al tema de la etnicidad, aunque desde el punto de vista de la apuesta decolonial se habla de la racialización. Allí es otra cosa, porque la racialización es una categoría que nos permite entender cómo desde los procesos de la invasión colonial se fue estratificando a la sociedad y se justificó quiénes podían ser reconocidos como humanos y como los no humanos. Y obviamente se reconoció humano a todo aquel que está identificado dentro de la identidad blanca,
la europea y no a los pueblos originarios, mucho menos a los africanos o a los afrodescendientes. Entonces, la categoría racialidad sí nos ayuda a entender cómo se construyó esa otredad, esa subalternidad y cómo se justificó la opresión, la exclusión y la marginación de los pueblos originarios y de los pueblos afrodescendientes en todo el mundo. Por otro lado, cuando aquí me preguntaban sobre el tema de discapacidad, sí es una realidad. Lo que decía Eli hace un momento es verdad, la interseccionalidad nos invita a un montón, porque ni hemos hablado aquí, hablamos de la discapacidad, pero tampoco hemos llegado, la interseccionalidad nos tendría que nos invita a poder hacer todos los cruces posibles de las distintas identidades y condiciones que tienen las personas, porque también podríamos sumarle la identidad de la diversidad sexual, que es otro elemento que no siempre también consideramos en estos nuestros análisis de interseccionalidad. Y con el tema de discapacidad es una realidad que yo he tenido la oportunidad de trabajar más desde que me ha tocado desempeñarme como funcionaria pública en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Fue una oportunidad que me permitió acercarme más sobre cuáles son los vacíos que existen dentro de las políticas públicas para dar una respuesta efectiva a esa realidad existente en la sociedad guatemalteca, porque sí hay mucha población con discapacidad. El desafío es documentar qué porcentaje de la población guatemalteca realmente está identificada dentro de la población con discapacidad y qué tipo de discapacidades, porque todavía hay así como hay esa resistencia de querer preguntar a qué pueblo pertenecemos porque piensan que puede ser una actitud racista, cuando en realidad es parte de la internalización del racismo, de no querer reconocer a qué pueblo pertenecemos. Lo mismo pasa con el tema de identificar y registrar qué discapacidad tiene la persona, o identificar y registrar a qué identidad sexual pertenece. Y sí, ahorita que estoy trabajando en el Ministerio de Trabajo, la ministra actual, que es una mujer maya, ella también con un enfoque de trabajo de derechos humanos le está apostando a una política laboral de inclusión a favor de las personas con discapacidad. Y el mismo presidente también tiene dentro de su agenda la importancia de crear una política pública que pueda facilitar el acceso a las personas con discapacidad a servicios de calidad, es decir, educación, trabajo, salud, que son cosas que durante lo que existe de la sociedad es algo que se ha negado. Y también en los pueblos indígenas por lo mismo, les puedo decir que por el mismo tema de la desinformación y por esa tendencia también de restarle importancia a las personas con discapacidad, pues se ha requerido un esfuerzo mayor para reivindicar a las personas con discapacidad como personas completas, como personas ciudadanas plenas que merecen esa atención como todas las demás personas, obviamente con esos cuidados y esas especificidades que ellos tienen. Por ejemplo, no le vamos a poder atender en los servicios de salud, de educación o justicia, una persona que sea sorda, pues va a necesitar tener el acceso a un servicio a través de lengua de señas y no hablarle como a todos los demás, ¿verdad? O alguien que tiene discapacidad física y se mueve en silla de ruedas, pues el Estado tiene que crear esas condiciones para facilitar, no solo en la vía pública, sino en las instituciones, condiciones para que se puedan mover con facilidad. O las personas que son no videntes, también cómo ir creando esos servicios que les permitan el acceso a la educación, porque por no tener esa estructura dentro del Estado y de la sociedad, muchas de ellas se quedan fuera de las oportunidades educativas, de las oportunidades de salud y de las oportunidades de participación política, peor todavía.
Pues mira, voy a retomar lo de Manuela. Ella primero, yo creo que tú te referiste, pero tal vez importante puntualizar. Ella primero había dicho cuál es el papel social que tienen los afro en Guatemala. Ahí cuando tú le estabas respondiendo a Welmer, que es un estudiante que dijo que estaba en Caquetá. Y después pregunta cómo se da la interacción social entre los afro y los indígenas en la sociedad guatemalteca. ¿Listo? Y le damos la palabra a Lady y después a Juan Tutanquimba. Muchas gracias por este espacio. Señora Dorotea, pues yo tenía como una pregunta y es cómo tener esa visión entre ese montón de líneas grises que hay de todas esas categorías de identidades que tenemos las personas a nivel metodológico para los temas educativos, para los encuentros que tenemos con personas adultas, para jóvenes y pues para generar propuestas, un poco más allá del tema, no solamente desde lo institucional, a nivel de políticas públicas, sino más aterrizado un poco a lo más local. Yo sé que las políticas públicas son locales, son nacionales y bueno, pero pues son muy difíciles ejecutarlas y son muy difícil visibilizarlas. Pero hay unos trabajos o unos encuentros dentro de los territorios de campo con otras compañeras de muchas etnicidades, de muchas formas de ver la vida, de muchas diversidades. Entonces, por eso lo hablo para poder tener un mejor acercamiento dentro de todas estas categorías y cómo poder ir deshilando y volver a hilar todas esas categorías o esas líneas grises que hay en esa construcción metodológica para encuentros, para sistema, para, digamos, un docente con sus estudiantes en la institución educativa y en la construcción de propuestas más aterrizadas a lo local y territorial. Muchas gracias. De acuerdo, con gusto. Y escuchemos a Juan. Adelante, Juan. Alituta ñukanchipamashi, alituta kaypitukuya mashikuna, ñukapas shutik Sebastián Tuntakimba, Quichua Mikani, Quichua Runapacha Mikani. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Sebastián Tuntakimba, soy de la comunidad indígena Quichua y quisiera preguntarle a Dorotea si allá en Guatemala se está llevando, pues al igual que en México, sé que se están llevando acciones afirmativas, ¿no? Y pues de pronto como para contextualizar un poco a todos los compañeros, compañeras que están aquí presentes, pues estas son como medidas de carácter temporal que los gobiernos aplican para buscar y asegurar como una especie de igualdad de oportunidades para las etnias, ¿sí? Y todo esto, pues, de cierta forma es como un trato, digamos, de carácter preferencial, por decirlo así, para los miembros de las comunidades, en el caso acá de Colombia, pues de la comunidad, de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de las comunidades rom, los palenques, los raizales, y pues es como para ver hasta qué punto, pues escuchando como ese alto porcentaje de comunidad indígena que existe en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de ir a hacer una presentación artística allá, soy músico de música tradicional y estuve en Sololá y pues todo lo que alcancé a escuchar allá pues todavía se vive como bastante discriminación, no digo que acá no, pero digamos en cierta forma las acciones afirmativas han sido un poco inclusivas frente a las instancias gubernamentales para poder acceder a ciertos proyectos, a ciertos elementos que ayudan a fortalecer lo que es todas nuestras tradiciones, ¿no? A mantenerlas, a poder fortalecer lo que es idioma, educación propia, medicina ancestral, ¿sí? Entonces, pues quisiera saber hasta qué punto o si ya manejan este tipo de acciones afirmativas en Guatemala. Gracias. Bueno, comentarle a Lady entiendo muy bien su pregunta porque efectivamente, cómo llevar metodológicamente todo esto a la puesta en práctica en contextos más comunitarios, más locales, que no necesariamente dependen de la estructura estatal. Eso es lo que yo entendí. Y creo que
uno de los, como las invitaciones es que, de lo que yo decía hace un rato, a veces racionalmente o intelectualmente podemos entender y explicar bien lo que son esas categorías. La invitación mayor es cómo materializamos esas categorías en la convivencia y en la elaboración de nuestras propuestas, porque el riesgo más grande es que hemos normalizado tanto lo que ya se ha naturalizado, que a pesar de que sabemos y explicamos muy bien teóricamente estas distintas categorías, no necesariamente las aterrizamos y las explicamos en nuestro trabajo cotidiano. Y creo que eso pasa mucho por cómo en algún momento yo hablo de el hacerse consciente de eso y hacerse responsable, porque no es nada más que yo les decía, por ejemplo, si somos parte de un colectivo y tenemos diversidades en todos los sentidos de la palabra, diversidades de pueblo, de edad, de identidad de género, de diversidad sexual, de condición, de edades, también de capacidades o discapacidades, cómo poder dialogar sobre eso y hacer propuestas que consideren todos esos elementos para que nadie se sienta excluida o excluido, marginado o marginada. Ese es el reto. O sea, el reto es cómo hacer propuestas que consideren toda esa posibilidad, porque como estamos tan mal educadas de seguir los mismos patrones, de reconstruir y hacer las apuestas desde lo que sabemos, a veces nos cuesta romper esas barreras a pesar de que ya sabemos de esas categorías. Y yo creo que el reto es cómo hilvanar intelectualmente eso con las emociones y también con nuestras vivencias, pero retomando las vivencias de las demás personas, porque solo de esa manera podemos construir, dialogando, preguntando, construyendo, para que no surjan las propuestas solo desde el punto de vista de una sola persona, sino desde las colectividades a las que se pertenece y poner en práctica eso. Y metodológicamente, pues es como retomar también, a mí lo que me ha ayudado mucho es rescatar todas esas, ese enfoque de la educación popular, y la educación popular, ustedes mismas saben que también se ha nutrido de ese enfoque de educación popular feminista, porque hay un enfoque de educación popular feminista también que trasciende el enfoque de educación popular de Pablo Freire, que nos ayuda también a ir, nos reta a desafiarnos a nosotras mismas, a poder construir metodologías más incluyentes, más participativas, pero que realmente, como tú decías hace un momento, que aterricen a lo local y que puedan responder a esas diversidades de enfoques y necesidades de los colectivos a los que pertenecemos. Ahora, respecto a la pregunta que planteaba Juan, sí, en Guatemala hay un gran porcentaje de población indígena en Guatemala, pero acciones afirmativas se han dado más en algún momento se dieron más desde la cooperación internacional, que se promovieron becas para que algunas y algunos hombres y mujeres indígenas tuvieran acceso a la universidad, la licenciatura o la maestría, o a veces se han promovido becas para que más niñas indígenas puedan tener acceso a la educación, porque la educación es un pilar para poder irrumpir también en los espacios más políticos y de toma de decisión, pero desde el Estado sí han habido pocas iniciativas que realmente puedan responder a esas acciones afirmativas, porque como bien les decía, lastimosamente el Estado el Estado guatemalteco se ha caracterizado por ser profundamente racista. Es que ese es una realidad. En el mismo Congreso hay una resistencia de escuchar a los pueblos indígenas con sus propuestas y con sus apuestas. Todavía les cuesta reconocernos con capacidad política para proponernos, siguen viendo todavía en un porcentaje muy alto como
mano de obra barata y no como sujetos políticos que podemos aportar. Y creo que con el tiempo también hubo una dificultad muy grande porque se entendían las acciones afirmativas, como lo decía Juan hace un momento, como si fuera una opción preferencial durante algún periodo para los pueblos indígenas, pero en ningún momento es una opción preferencial, sino que las acciones afirmativas se habían planteado en toda América Latina, por lo que yo entiendo, y sobre todo en países en donde los pueblos indígenas habíamos sido excluidos de muchas oportunidades como la educación, la salud, la participación política. Las acciones afirmativas se han propuesto para poder crear condiciones para estos pueblos que históricamente habíamos sido marginados y excluidos de estas oportunidades que muy pocos han tenido. Sin embargo, acciones de iniciativas de acciones afirmativas en Guatemala, decirles que ha venido más como una propuesta de la cooperación internacional que del propio Estado. Yo creo que sería un último comentario que nos pudieras hacer con los afro, que Manuel es el que vaya esperando. ¿Te acuerdas que te lo comenté? ¿Cuál es la relación que hay entre los indígenas y los afros en Guatemala? Sí, como les digo, hay, dependiendo del contexto, aquí en Guatemala hay una región, la región de Alta Verapaz, el departamento de Alta Verapaz, que en Colombia sería estado, el estado de Alta Verapaz y el estado de Izabal, se caracteriza por tener población maya y población afrodescendiente. Y allí hay una relación bastante fluida, al punto que hay lo que le podemos llamar mestizajes, porque hay matrimonios incluso entre población maya y población afrodescendiente, y esa relación y esa interrelación pues es una realidad en el contexto como tal. Pero ya en el contexto de país en general, es lo que les explicaba hace un momento, que también nos hace falta como dar ese salto grande entre pueblos de raíz maya y xinca y los afrodescendientes, para poder como tender mayores puentes de reconocimiento y respeto, y no de ver quién es el más sufrido y quién es el más excluido, sino construir esos puentes que nos ayuden también desde el plano político. Eso es lo que quisiera decir, desde el plano político, y también en el caso de cada uno de ambos pueblos, trascender también esos prejuicios, porque generalmente estamos muy marcados de prejuicios y estereotipos que la misma historia nos ha hecho internalizar, de quién es más gente, menos gente, quién merece más respeto, menos respeto, por el color, por la ubicación, por los accesos. Entonces ahí se entremezclan y se entrecruzan muchos elementos, pero en términos generales, por decirlo así, en espacios políticos, de organizaciones políticas, hay un esfuerzo muy grande de confluir y hacer propuestas en conjunto. Y como sociedad en general tenemos el reto de trascender esos prejuicios y esos estereotipos racializados que se nos han impuesto durante la colonia y que siguen perviviendo también en la dinámica del Estado guatemalteco a lo largo de todos estos años que yo les comentaba. Más de 500 años de historia, y todavía tenemos muchas cosas que seguir deconstruyendo, cuestionando, pero hay una gran ventaja, pienso yo, de que hay una disposición de querer dialogar, de buscar puntos en común y de construir algo en conjunto. No sé qué tanto se va a lograr, en qué tiempo y en cuántos años, pero está esa apuesta de querer identificarse y reconocerse como sujetos políticos que también merecen, tanto los de pueblos originarios como afrodescendientes, espacios de toma de decisión y de mayor articulación en toda la dinámica, por decirlo así, estructural, institucional del Estado, pero también de la sociedad en sí. Bueno, mi queridísima Doro, yo creo que hemos tenido una conversación muy rica, con mucha riqueza y muy agradable escucharte. Y creo que nos dejas un montón de invitaciones abiertas. A mí me da mucha curiosidad de ir a conocer tu querida Guate físicamente, pero también ir a conocer a través de la tecnología
¿sí? Lo que está pasando hoy en día, la historia de Guatemala. Me gustaría que nos contaran más de lo que fue la guerra de baja intensidad, esas historias de familias fragmentadas que nunca se pudieron encontrar porque mientras que unos estaban en la guerra, otros estaban viajando, exiliados, en fin. Muchas cosas por contar y sería muy interesante también otro espacio poder comparar nuestros procesos de guerra y de paz, porque son demasiadas cosas para conversar. Entonces yo creo que queda abierta una invitación para que en otro momento usemos de tu generosidad. También quería comentarte que aquí hay una expresión de distintos puntos de Colombia y la gente estaba diciendo, hay gente de Medellín, de Bogotá, de Cali, donde estábamos, del Valle del Cauca, pero hay alguien de Mituba, pues, hay gente también en el Amazonas. Bueno, Mituba, pues, límite allá con Brasil y con Venezuela, Putumayo, imagínate, Lady te habló de Putumayo, que es límite, la selva amazónica, el límite con Ecuador. Entonces, realmente te doy este programa porque lo valoramos muchísimo, sé que es muy importante para el diálogo intercultural, académico y todo lo que nos has compartido hoy. Como dicen, hoy en día nos resuena, o sea, conectamos muchísimo y sobre todo la sensibilidad. La espiritualidad maya es otro tema que yo sé que contigo nos quedamos horas conversando, pero para hacer luego por bloques. Entonces, nomás me resta agradecerte, Doro, un abrazo sororo y fraterno, Muchas y gracias. esperando que nos podamos encontrar de nuevo. Claro que sí, pues yo agradezco mucho la invitación. Sí, con mucho gusto cuando ustedes consideren en su agenda que pueda compartirles sobre lo que tú decías, porque sí hay diálogos también con otras personas o instancias de Colombia y experiencias de Guatemala respecto a cómo se está abordando el tema, porque el conflicto armado interno aquí en Guatemala sí ha dejado unas secuelas tremendas, no se han resuelto, todavía seguimos arrastrando, siguen las heridas abiertas, hay mucha impunidad respecto a todo lo que ha acontecido. Estamos todavía a la espera de justicia sobre casi todo lo que ha sucedido, pero también estamos avanzando en la posibilidad de que al menos se habla, al menos se ha roto el silencio sobre esa gravedad de los daños ocasionados a la humanidad de las personas, de los pueblos originarios sobre todo, y de las mujeres. Y también el tema de la cosmovisión maya, o sea, la espiritualidad más allá de las religiones como tal, pues puede ser en otra ocasión también, ustedes ya verán sus agendas, pero será un gusto y agradezco mucho el tiempo concedido también. Espero que les pueda ayudar en las reflexiones que vayan a seguir tejiendo y pues es un gran gusto tenerles el día de hoy en este espacio virtual. Muchas gracias, Doro. Una feliz Bueno, noche para ti y para todas las personas que nos acompañan, un buen descanso